Gracias. Hoy le doy gracias a Dios. De verdad hay días en los que ojalá todos pudiésemos estar en el mismo sentir. Días que como hoy la alabanza ha fluido de una manera que podemos percibir no solamente en el alma, en el cuerpo, también en el espíritu, de una manera distinta para bien. No quiero decir que porque no vino Omar la alabanza se puso. Yo no dije eso. Hay algunos de este lado que lo pensaron. Yo no. No, la verdad es que hoy de verdad que ha fluido. A veces es personal, pero pude voltear con ellos y decirles, soy yo. Y no, así de repente nos hacemos señas y sabemos que no, tú eres el que viene así como desvelado o con hambre y te está engañando tus sensaciones físicas. Pero no, hoy creo que ha fluido la alabanza de una manera muy linda, y eso solamente es gracias a Dios. Pero también es gracias a que quienes estamos aquí venimos con el mismo enfoque, a darle a Dios. Creo que hoy ha fluido de una manera muy linda. Se siente. Yo estaba escuchando cuando bajé después del primer servicio a la hermana Carmela dando la clase a las niñas, y se escuchaba tan lindo que yo me quería sentar también ahí a escucharle. Me quedé a escuchar la historia. Hay dones que Dios da. Hay padres y madres que tienen o tenemos poca paciencia a veces con los hijos. Hay personas que tienen una gracia especial para con los niños. Y les comento esto porque yo desde hoy, desde el que desperté, venía con una paz distinta que tristemente no siempre sentimos, pero que es un regalo de Dios los que lo podemos vivir. Y yo creo que en este tiempo Dios ha estado hablando acerca del tema básico y central del tiempo que Él preparó para nosotros. Este tiempo de entrenamiento en donde nos estamos preparando para realmente salir de Egipto, porque la iglesia tristemente en su generalidad, no en su totalidad, en su generalidad seguíamos en Egipto. Seguíamos igual. El miércoles hablábamos para los que pudieron participar del servicio, y había presencial o vía redes sociales. Hablábamos de cómo Egipto nos había tenido a muchos encadenados sin darnos cuenta de que lo estábamos. Poníamos el ejemplo de aquel animal que está atado a una cadena tan larga que para ese ser preso el vivir atado era vivir en libertad, porque no se daba cuenta. Entre comillas, se podía mover libremente. Pero llegó un momento en el que Cristo le llamó, y cuando ese ser quiso ir hacia el llamado que estaba recibiendo, llegó un momento en donde la cadena que lo ataba le hizo entender que estaba esclavo a una manera de vivir basada en tradiciones y costumbres heredadas, a una falta de enseñanza de nuestros padres para que conozcamos a Dios, y principalmente encadenados a la costumbre de vivir conforme a nuestra voluntad. El miércoles yo mencioné una frase que había olvidado, pero que es de las que ha marcado mi vida de una manera muy especial cada que la puedo recordar. Yo recordé aquellas ocasiones en que escuché que a través de un siervo Dios decía que Él se tardó muy pocos días en sacar a todo su pueblo de Egipto, pero que tardó 40 años en sacar a Egipto de su pueblo. Pocos días para sacarte de una manera de vivir, pero toda una vida para que te dejaras de acostumbrar a vivir de esa manera. Y muchos hemos vivido esta experiencia. Cristo nos sacó de Egipto, pero nos ha costado mucho trabajo que Egipto salga de nosotros. El libro del Éxodo, como lo hemos comentado,
es un libro que Dios nos dejó como espejo de lo que actualmente nosotros estamos viviendo. Un ejemplo de la capacidad de libre decisión que se convierte en libre albedrío cuando tienes la información completa, porque tú no puedes ejercer el libre albedrío si no tienes toda la información necesaria para poder tomar una elección. Y nos recuerda cómo Dios nos permite y nos da el derecho de poder tomar libremente nuestras propias decisiones. Pero Dios nos recuerda, y no podemos olvidar, que así como podemos elegir libremente qué hacer, el que elige libremente los resultados de lo que nosotros hacemos es Él. Faraón tuvo la posibilidad de ver el poder de Dios. Dios le dio la oportunidad de elegir correctamente. Incluso le dio 3 oportunidades. A través del milagro de la vara convertida en serpientes, a través del milagro del agua convertida en sangre y a través del milagro de las ranas. ¿Por qué les llamo yo milagros? Porque para los hijos de Dios son milagros. Para los que siguen en Egipto se llaman plagas. El día de hoy lo que tú y yo estamos viviendo viene dentro del paquete de bendiciones que Dios preparó para nosotros en este tiempo. El libro de Esther dice muy claramente: para este tiempo has llegado, para este tiempo has nacido. Y lo que tú y yo estamos viviendo para nuestra vida es una bendición. Es una bendición porque proviene de parte del corazón de Dios y está autorizado por Él. Dios el día de hoy te dice: tú puedes elegir qué hacer dentro de esta situación que estás viviendo. Puedes escoger bendición o maldición. Puedes escoger obedecerme o no hacerlo. Es tu decisión. Dios no se mete. Algunos cristianos religiosos dicen: Dios es un caballero. Dios no es un caballero, Dios es soberano. Y nos permite tomar nuestras decisiones, pero no nos permite escoger los resultados. Así que Dios, cuando Faraón escogió de manera incorrecta, le dijo a Moisés: ahora verás lo que yo le voy a hacer a él. Él ya eligió, ahora sigo yo. Somos dueños de nuestras causas, pero no de nuestros efectos. Somos dueños de lo que decidimos provocar, pero no tenemos voluntad ni decisión sobre las consecuencias y resultados que eso provoca. En la mañana yo utilicé un ejemplo humano muy claro para que podamos entender esta enseñanza que el Señor nos da. Muchos hemos experimentado este tipo de vida. Por un lado somos libres de escoger lo bueno y lo malo, pero una vez que lo hemos tomado, ya no podemos evitar la consecuencia que se viene derivada de lo que hemos decidido. Tú conoces el ejemplo del péndulo. Ese aparato que con un centro único, un punto de suspensión, empieza a moverse cuando alguna fuerza externa provoca movimiento. Y el péndulo normalmente va de un lado a otro. Depende de cómo hayas decidido moverlo. Pero tú no puedes controlar al moverlo que se quede de un solo lado. El péndulo, por diseño de Dios, toma su propio camino y genera una consecuencia que tú y yo no podemos controlar. Los hijos de Dios, el día de hoy, normalmente nos manejamos así, pero tristemente no respetamos el concepto bíblico de equilibrio que está diseminado por toda la Escritura. Y normalmente nos vamos a un extremo o nos quedamos en el otro. Nos vamos a veces al extremo de este mundo como Lot, que fue extendiendo, dice la Escritura, todas sus casas hasta llegar a Sodoma. De la tierra prometida se fue acercando otra vez al mundo. Y estando en el mundo, se permitía, como algunas personas que acaban de llegar al servicio apenas,
irse al antro hasta las 9 de la mañana y venirse en vivo después a la iglesia. ¿Para qué me voy a dormir? De ahí mismo me voy a la iglesia. Como algunas personas que venimos 2 horas el miércoles y 2 horas el domingo y levantamos a ojos de otras personas manos santas, pero todos los demás días seguimos siendo la misma persona que éramos antes de que Cristo nos tocara. Ese es un extremo del péndulo. Hay otras personas que se van a un extremo que a veces cae en lo religioso y se nota en su manera de vestir, en su manera de hablar, en su manera de saludar, en donde el hola se ha calmado por un aleluya, gloria a Dios, hermano, que está en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Bendito sea su nombre por hoy, por siempre y para siempre. Amén y amén. Y tú, hola. Personas que han malentendido muchas veces la verdadera aplicación de la Escritura. Evidentemente, para Dios es mejor ese extremo que te acerca a la santidad. Si te quieres ir a un extremo, que te vayas al extremo permisivo en donde crees que puedes vivir, como Faraón le decía al pueblo: sí haz tus sacrificios, pero aquí en el mundo. Sí ofrece tus sacrificios, pero como yo te digo, no como tu Dios te dice. Sí obedece a Dios, pero no te fanatices, no te conviertas en una persona religiosa. Sí ve a la iglesia, pero afuera sigue siendo la misma persona. En la iglesia pareces cristiano y en tu casa no. En la iglesia nunca hablas de la manera como hablas en tu casa. Ese es el otro extremo, que evidentemente es menos recomendable que el extremo en donde te puedes ver hasta fanático, pero que se acerca a la obediencia de la palabra de Dios. Dice la Biblia, y hoy es el tema que queremos tocar, un tema en donde te voy a detallar ciertos puntos en la Escritura que espero que tú hayas visto. Yo te confieso que yo no, pero cuando el Señor me permitió entenderlos a través de la semana, fue armando en mi cabeza el mensaje que creo el día de hoy debía expresarse abriendo la Escritura. Te recuerdo que estamos en el tiempo en donde José ha muerto, terminando el Génesis, y evidentemente el tiempo en donde el faraón que vivió en los tiempos de José también había muerto. Dice el libro del Éxodo en el capítulo 1, todas las personas que le nacieron a Jacob, padre de José, fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y también todos sus hermanos. No el mismo día, no la misma semana, ni el mismo mes. Bloques grandes de tiempo. Y también murió toda la generación que vivió en Egipto trabajando para los egipcios. Ojo, Egipto era un lugar administrado por un hijo de Dios. Se trabajaban 8 horas diarias, había seguro médico gratuito, alimentación y educación gratis para todos. Algo así como en Suiza el día de hoy. Se pagaban horas extras, había sindicatos, había respeto a los derechos de quien trabajaba en Egipto. Había derechos y había obligaciones, porque había un administrador que administraba el lugar conforme al corazón de Dios. Por eso es tan necesario que el día de hoy oremos para que nuestros gobernantes conozcan a Cristo y vivan a Cristo. Dice la Biblia, y los hijos de Dios, ojo, fructificaron y se multiplicaron. Jacob tuvo 70 hijos, fue obediente con Dios, cumplió el mandato de multiplicarse y fructificar. Y los hijos de Israel, dice la Escritura, también lo hicieron. Pero ojo, fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y dice la Biblia
se llenó de cristianos la tierra. Por eso la tierra funcionaba bien. Porque a veces vemos solamente lo malo. Estaban en esclavitud. No, ellos fueron a meterse a Egipto. Nadie les llamó. Nadie los conquistó. Nadie los invitó. Pero como lo decíamos en la mañana, en el ejemplo del restaurante, que está solo, llega un cristiano y de inmediato se llena. Así pasaba con José. Hoy en la mañana se nos ocurrió patentar la idea de ofrecernos los cristianos en aquellos lugares en donde no haya gente. Nosotros vamos y te llenamos el lugar y vamos por el diezmo de las ganancias. Porque el lugar estaba administrado por un hijo de Dios. Y el que gobernaba ese lugar, aunque no era hijo de Dios, podía observar los beneficios de ser hijo de Dios. Y la bendición para José impregnaba todo su entorno. Dice la Biblia que se levantó sobre Egipto en ese tiempo un nuevo faraón, un rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: tenemos un problema. Como lo leíste en el versículo anterior, dice la Biblia que los hijos de Dios se multiplicaron, se fortalecieron y se llenó de ellos toda la tierra. Eran en proporción 100-1 contra cada egipcio. Y el faraón, el nuevo gobernante que llegó a manejar las cosas sin conocer a Dios, sin el orden de Dios en su vida, dijo: oigan, los hijos de Israel son mucho más que nosotros y más fuertes. En el momento que ellos quieran, se pueden dar cuenta que nos superan en número y aparte de derrotarnos, nos van a dejar. Y yo tengo muchos planes de crecimiento, los necesitamos. Vamos a cambiar el papel. Vamos a oprimirlos. Dice el versículo 11 de Éxodo 1: para humillar a los israelitas, los egipcios les pusieron bajo las órdenes de capataces y los obligaron a construir ciudades. En esas ciudades el rey de Egipto guardaba sus provisiones. Ya no administraba un hijo de Dios, administraba uno que no conocía a Dios. Pero mientras más maltrataban los egipcios a los israelitas, más los israelitas crecían en número. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Tanto era el miedo que los egipcios sentían frente a los israelitas, que les trataban con crueldad y les hacían trabajar más. Los pusieron a hacer ladrillos y también a trabajar en el campo. Tanto era el miedo que una persona sentía que por eso ofendía, por eso insultaba, por eso explotaba, por eso amenazaba. Observa cómo la Biblia te da detalles para que apliques en todos y cada uno de los ejemplos en tu vida. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fua o Púa. Y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, entonces vive. El faraón quería debilitar al pueblo de Dios, matando a los hombres y dejando mujeres. Iba a llegar un momento en donde todas las personas iban a estar debilitadas e incapacitadas a sublevarse. Pasó en China hace muchos años con la prohibición de solamente tener un hijo. Ha pasado en el Medio Oriente, ha pasado en muchas culturas, como el día de hoy en la India, que ya no saben dónde meterse, ya viven uno sobre otro. Pero dice la Biblia que las parteras de las hebreas temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto y permitían que los niños vivieran. Vamos a ver rápidamente estas 10 maldiciones.
estas 10 plagas o estas 10 bendiciones o milagros, dependiendo de en qué postura te encuentres el día de hoy y qué significado tienen para tu vida. El Señor realizó manifestaciones de poder, porque en ese tiempo el faraón de Egipto, el rey de Egipto, observaba cómo, siendo 100 contra 1, la mayoría estaba siendo esclavizada. Y el faraón decía: mis dioses y yo como su representante en esta tierra somos más poderosos que el rey de Israel, que su Dios. Nosotros tenemos más valor. Dios no solamente realizó estas plagas o milagros para que el pueblo de Israel fuese entrenado, porque lo que estamos viviendo tú y yo en este tiempo y lo que vivió el pueblo en aquel tiempo era un entrenamiento de parte de Dios, porque no podían salir a la libertad de la misma manera. ¿Qué iba a pasar? Iban a querer regresar. Por eso el Señor abrió el mar y después lo cerró, no para impresionarlos, para que no se regresaran, porque el Señor sabía que aún no estaban listos. El primer milagro, la primera plaga, la que provocó que el agua se convirtiera en sangre, que para muchos es cuestionable y ha provocado muchas hipótesis no comprobables, por lo cual no se han podido demostrar, en donde algunos dicen que un tipo de alga roja se manifestó de una manera especial y por eso el agua se veía así. Hay otros que hablan de el ejemplo o la utilización de minerales y el impacto de esos minerales. Como lo decíamos hace rato, ya sea que Adán haya sido hecho de polvo, de tierra, de tepetate, de arena, del mar muerto, independientemente del material que haya sido creado, lo más importante es el propósito por el que Dios nos permite conocer el ejemplo de Adán. Adán es el ejemplo del hombre separado de Dios. Cristo es el ejemplo del hombre obediente a Dios. De lo que haya sido hecho Adán es lo de menos. De lo que haya sido provocado que el agua se convirtiera en sangre es lo de menos. ¿Por qué el Señor convirtió el agua en sangre? ¿Por qué tocó el agua? Porque en el desierto el elemento más preciado es precisamente el agua. Por eso el río Nilo era un dios para ellos, porque en el lugar en donde no llovía, el Nilo les proveía del elemento vital para vivir que ellos nunca recibían. No solamente tocó el elemento vital, sino también el alimento que les daba ese elemento, porque los peces también murieron. Y en aquel lugar la siembra y la cosecha no se da de manera abundante. El agua es lo que mantiene vivo el otro elemento fundamental de vida, el ganado. Y sin agua el ganado muere. Por eso el Señor tocó primero el agua, porque el agua era el elemento vital del cual basaban su poder los egipcios. Pero el día de hoy, ese milagro, esa prueba, esa plaga del agua convertida en sangre, nos enseña cómo el Señor a todos nos da su agua, a todos nos da su palabra, pero muchos utilizamos pretexto para justificarnos cuando no la cumplimos. Por eso el agua se convirtió en sangre. El otro milagro que los hechiceros de Faraón pudieron repetir, el de las ranas, provoca, como en el primero, que el corazón de Faraón se endurezca. Faraón primero pidió perdón, después prometió la libertad cuando las ranas hubieran muerto, porque mandó a sus hechiceros a crear ranas, pero cuando les dijo ahora mátenlas, los hechiceros le dijeron eso no lo sabemos hacer. Y el problema se duplicó y las ranas eran tan molestas que Faraón por primera vez llama a Moisés y le dice:
pídele a tu Dios que la saque del país. Faraón empezaba a reconocer el poder de Dios. La siguiente plaga, la de los piojos, esa que comunica creación de vida, ya no pudo ser copiada. Aún así, dice la Biblia que fue la primera plaga que ya no tocó al pueblo de Israel, porque las ranas, la sangre, el Señor permitió que tocaran al pueblo porque acuérdate, los estaba entrenando. Por eso el virus el día de hoy a los hijos de Dios también nos es susceptible de poderlo vivir. Porque el Señor nos está entrenando. Los hijos y las hijas de Dios que ya lo han vivido, creo que lo entienden el día de hoy de una manera distinta. La fragilidad y la dependencia que tenemos que tener de Dios. El polvo de la tierra se transformó en piojos sobre hombres y sobre bestias. Dice que estaba sobre todos ellos. Los magos no pudieron imitarlo, pero además los enemigos de Dios, los súbditos del faraón, tuvieron que reconocer una de las mayores victorias que puedes encontrar en la Biblia que favorece a Dios. El pueblo enemigo tuvo que reconocer con una frase que ha trasladado la historia, en donde ellos dijeron: no podemos, faraón, dedo de Dios es este. Aunque faraón se negó a permitir la salida del pueblo, es la primera vez en donde un pueblo que esclavizaba al pueblo de Dios tuvo que reconocer la mano de Dios y el poder superior contra el que ellos tenían. Esto lo estamos viviendo el día de hoy muchas personas. El dedo de Dios haciéndose vida en nuestra vida. Viene la plaga de las moscas. Esas moscas tan molestas, que le digo que a algunas personas les alteran la vida de manera total. Yo les comentaba en la mañana, porque todo me le van a decir a mi esposa, entonces mejor lo digo de una vez. Bien valiente yo atrás del micrófono, dice Alfred, sí. Que cuando estamos en nuestra casa, que es su casa, comiendo, y se aparezca una triste e insignificante mosca, toda la comida colapsa. Y nuestra única labor para poder seguir comiendo es que esa mosca muera. Mientras esté dentro del entorno de la cocina, no hay manera de continuar. Imagínate miles de millones de moscas perturbando la vida, enjambres de moscas que los devoraban. Dice la Biblia que ahí Faraón empezó a negociar, intercambiaba, condicionaba. Incluso es la primera vez que Faraón busca al pueblo de Dios y le dice: oren por favor para que esto se acabe. Como aquella persona que no quiere creer en Cristo por falta de compromiso, pero que cuando tiene un problema te habla para que ores por ella o por él. ¿Qué pasó de todas maneras? El faraón se siguió endureciendo. En todas y cada una de las pruebas, el faraón decidía, como el péndulo, endurecer su corazón. Recuérdalo. Viene la siguiente plaga, en donde el Señor ataca y destruye directamente a la diosa madre de Egipto, a la diosa Atos, que estaba representada por una vaca, por el ganado. Dice la Biblia que la plaga cayó sobre los ganados de los egipcios, pero librando al ganado de los hebreos. Fíjate cómo José logró una administración tan eficiente que los mismos egipcios aceptaban que el pueblo tenía sus posesiones y ellos tenían las suyas.
¿Cuándo un conquistador, alguien que esclaviza, acepta que sus esclavos son dueños de algo? Nunca. Todo es del que esclaviza. Y la mano de Dios había sido tan poderosa que José aceptaba, y Faraón lo confirmaba, que cada uno tuviera sus posesiones. Viene la plaga, la muerte sobre el ganado de los egipcios, y ellos como ven cómo el pueblo de Dios ve protegido su patrimonio. Pero a pesar de eso, el faraón sigue negándose a que el pueblo cumpla con la voluntad de Dios. El Señor sigue haciendo manifestaciones de su poder. Tú y yo podemos decir, con una hubiera sido suficiente, pero para Dios no. Dios tenía que destruir cada uno de los ídolos. Dios trabajo, Dios sexo, Dios pareja, Dios dinero, Dios WhatsApp, Dios Facebook, redes sociales. El Señor está utilizando esta prueba que estamos viviendo para destruir todas y cada una de las cosas que tenemos al mismo nivel o por encima de Dios. Dice Jeremías que el Señor arranca, derriba y destruye, primero para poder después construir. Así que el Señor le habla a Moisés y a Aarón y les dicen, esparzan polvo de ceniza sobre la ciudad. Esto representa enfermedad. Pero ese polvo esparcido sobre toda la ciudad únicamente no cae sobre el pueblo de Dios. Incluso los sirvientes de Faraón ya no podían estar con él, porque era imposible vivir con esa enfermedad en la piel. Eso que picaba, que no te permitía ni dormir. Pero Faraón sigue persistiendo en su necedad. Viene la siguiente plaga y el Señor hace que caiga, ojo, de manera sobrenatural sobre el único medio ambiente o ecosistema en la tierra donde no llueve. El Señor hace que caiga no solamente agua, hace que caiga agua congelada en forma de granizo. Y además lo acompaña con fuego, destruyendo las pocas cosechas que una tierra árida daba. El faraón por primera vez pide perdón. Reconoce que ha pecado él y su pueblo. Promete libertad porque ha visto un milagro en donde normalmente no se daba, pero termina endureciéndose también. Pero yo quiero que observes algo. Los plantíos y las cosechas del pueblo de Dios seguían también protegidas. ¿Cómo Dios es capaz de castigar a los desobedientes y de perdonar a quien se arrepiente al mismo tiempo con el mismo milagro? El granizo y el fuego caían sobre las mismas personas. A una les hacía daño y a otra no. Observa cómo Dios está hablando para tu vida el día de hoy. El mismo Dios que dice, oye, mi castigo, mi ira, el juicio cae sobre el que no se arrepiente. Ese granizo y ese fuego mezclado son el juicio de Dios. Es lo mismo que el diluvio, es lo mismo que la sangre, es lo mismo que las ranas o cualquiera de las otras plagas. Cuando Dios hace una sentencia, lo que viene es la ejecución de la sentencia. Eso se le conoce como la ira de Dios. Pero la ira de Dios no caerá sobre todos por igual. Separación eterna a quien no quiso vivir para Cristo, obedeciendo lo que Cristo dice. Para quien no quiso cambiar y entregar cada área farisea en su corazón. Por si esto no era suficiente, para la poca cosecha que quedó, el Señor envía la plaga de langostas y el faraón comienza a negociar, vuelve a pedir perdón, puedes hacer sacrificios, pero no te vayas, puedes hacerlo con animales, pero con los que yo te diga. Moisés dice, no, porque la vaca es el animal sagrado para tus egipcios. Y si nosotros matamos vacas, nos van a apedrear.
Esta plaga vino a terminar con la única provisión de alimentos que el granizo había dejado viva. Y su propio pueblo le dice a Faraón: ¿qué no ves que ya nos han destruido completamente? Déjalos ir. El Señor está terminando su obra, para lo cual provoca una oscuridad total, tinieblas, en donde el faraón empieza a negociar y dice: váyanse, vayan 3 días entonces. Yo ya les propuse que hagan sacrificios a mi manera. Y Moisés se había negado y había dicho: no, los sacrificios son como Dios dice. El día de hoy representa obedecer a Dios, a ese mundo que te dice: busca a Dios, pero no seas fanático, no seas religioso. Puedes ir al antro el sábado, Toño, quedarte toda la noche, ¿para qué te regresas a tu casa? Dice Toño que ya están dando menudo en las mañanas para que aguante y llegue a la iglesia. El niño es sonriente y yo le hago cosquillas. Y así Toño puede estar toda la noche en el antro y poder venir a la iglesia con toda tranquilidad. Puede convivir ofreciendo sacrificios de obediencia con el mundo, conforme el mundo dice, aunque sea para Dios. Y el pueblo dice: no, tiene que ser como Dios dice. Bueno, llévate a toda la gente, pero déjame aquí a tu ganado, dice Faraón. Y Moisés le vuelve a decir que no, tenemos que partir con todo. El Señor dijo: no quedará en Egipto ni una pezuña, porque esa era la voluntad de Dios. Faraón se enojó y dijo: cuídate que no verás más mi rostro, porque el día que veas mi rostro morirás. Y Moisés le dijo: bien has dicho, no te volveré a ver. Ojo con los detalles. Viene el sacrificio del cordero para que sobre el corazón de las personas fuera marcada o marcado con la sangre de nuestro Salvador. Primero viene el sacrificio y después viene la celebración de la Pascua. Ojo, por favor, iglesia. Primero Cristo da la vida por ti, paga por ti. Después tú tienes que dar fruto y después viene el Señor. Hay algunas personas religiosas que han creado nuevas sectas que dicen que si el Evangelio es proclamado en todas las naciones, Cristo vendrá. Eso no es cierto. ¿La Biblia lo dice, pastor? Sí. Pero la Biblia dice que además de que se proclame el Evangelio a todas las criaturas, Cristo va a venir por una iglesia preparada. Por eso no nos podemos quedar con la predicación del Evangelio. Tenemos que llevar a las personas de la justificación a la regeneración. Porque Cristo, aunque se proclame el Evangelio a toda criatura, a los indios del Amazonas que se comen entre ellos, y a aquel monje que toda su vida la ha pasado en un monasterio, aún llegando a esas personas, si la iglesia no está lista, Cristo no va a venir por ella. Y hablamos del porcentaje de la iglesia que dé el 100% de santidad, no de toda la iglesia. Primero fue la entrega de la sangre del cordero y después la Pascua, celebración, cosecha, fruto, resultados. Y después vino la muerte de todos los primogénitos que no habían sido cubiertos por la sangre del cordero. El pueblo de Egipto ruega que se marchen, como aquellos que se casaron y se quedaron a vivir en la casa de sus papás. En el momento que dicen: ya nos vamos, los papás se levantan y les dicen: ¿en qué les ayudamos? Lo que cueste nosotros lo pagamos. Hay un detalle que necesito pedirte, que tú te comprometas a buscar en la Escritura.
La Biblia dice que después de la muerte de los primogénitos, porque en cada casa de un egipcio, había mínimo un muerto. Todo el pueblo lo vivió. Nada de que no, a nosotros no se nos fue la luz. Ahí se les fue la luz a todos. No hubo casa que no la sufriera. Dice la Biblia que Faraón se rinde, pero yo ayer que lo leí, lo volví a leer y decía, ay Señor. Dice la Biblia que todavía pidió bendición. Me rindo y dame tu bendición. No lo persinó, oró por él. Pero el Señor tenía una carta guardada bajo la manga. El Señor le había dicho a Moisés, ¿quieres ver quién es el papá de todos los pollitos aquí? Cada egipcio te va a dar sus objetos de valor. Porque no se vale que hayamos chambeado y dejemos todo el fruto de nuestro trabajo aquí. No se va a quedar todo en Egipto. Y para dolor de Faraón, todos los objetos preciosos y de valor de su pueblo se los llevó el pueblo de Israel. Como los suegros o los papás que dicen, llévate la tele también si quieres, pero ya. Dice la Biblia que dejarás a tu padre y a tu madre, no seas desobediente. La muerte de los primogénitos es un símbolo de la entrega del Hijo de Dios para salvar a la humanidad. Por eso a Jesús se le llama el Cordero de Dios. Pero el pueblo tenía que salir con las herramientas y las provisiones necesarias para llegar a la tierra prometida. ¿Qué nos está advirtiendo el Señor en este tiempo? Que no seamos del grupo que menciona Santiago, el hermano de Jesús, en el capítulo 4, y que seamos llamados, oh almas adúlteras. ¿Que no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo es, por consecuencia, enemigo de Dios. Esta pandemia nos está sirviendo para eso. Para este tiempo hemos llegado, pero tenemos mucho tiempo siendo preparados y muchos lo habíamos ignorado. Los últimos 20 años, cada año es más difícil. Cada año cuesta más trabajo. Incluso cada año envejecemos más. Y Jesús vino a decirnos, yo les he dado tu palabra. El mundo nos aborrece porque no somos de este mundo. Es decir, no somos almas adúlteras. Porque una alma adúltera es aquella que fornica con muchos dioses. Dios dinero, Dios trabajo, Jehová. Pero también me regreso con sexualidad desviada. También me regreso con idolatrar a una persona. Fornicamos, nos hacemos uno con varias cosas, al mismo nivel o por encima de Dios. Y Jesús les dice, ojo, Señor, no te ruego que los quites del lodo, sino que los enseñes a no embarrarse. Es la traducción de no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tú y yo vivimos en el lodo, pero no nos embarramos, recuérdalo. No somos del mundo como tampoco Jesús lo es. Y dice, entrénalos, fórmalos, apártalos a través de del conocimiento y de la obediencia a tu palabra que es verdad. Dios está haciendo la diferencia el día de hoy. No hay gobierno, no hay grupo, no hay presidente o nación que no esté temblando el día de hoy. Porque el juicio de Dios ha caído. Las mismas plagas las estamos viviendo. Ayer ya salió en Rusia la nueva plaga aviar. Unos pollos contagiando humanos. Esto ya no va a parar. Va a haber piso COVID, piso gripe aviar, piso para la gente odiosa. Todo va a haber piso.
Valeria va a estar como DJ así, recibiendo una persona y otra. Dios está haciendo juicio, está haciendo diferencia. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo decidamos ser diferentes. Y ser diferentes para Dios significa dar fruto, mucho y bueno. Y el Señor es tan bueno que nos deja el proceso. Hemos estudiado ampliamente en esta iglesia segunda de Pedro, desde el capítulo 1, versículos 3 al 11. El Señor dice: en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son discípulos de Jesús. Segunda de Pedro nos dice cuál es el caminito. Primero la fe, que son las instrucciones. No es una sustancia extraña que solamente algunos tenemos. No es que yo nada más haya recibido la revelación y yo nada más sea digno y los demás sean indignos. Nel. Es que la palabra de Dios está al alcance de todo el que se arrepienta. Empezando por la palabra, por la fe, el Señor después nos da virtud. Mujer virtuosa, también hay hombres virtuosos. Porque virtud significa poder, gracia de Dios en nosotros. Así que vele sumando conocer la Escritura más tener el poder de Dios, el conocimiento y aplicación práctica que se deriva en el dominio propio. ¿Qué le dijo a Adán? Obedéceme, de todo come, de ese árbol no. Aplica el dominio propio. Gobiérnate a ti mismo, y si te gobiernas a ti mismo vas a poder gobernar a tu mujer y a toda la creación. Así le dijo. Pero como Adán no se gobernaba ni a sí mismo, la serpiente engañó a su mujer y se cayó toda la creación. Y ya no gobernó nada porque lo echaron para afuera. El dominio propio no es de un solo día. No es de pastor. Hoy no le grité. Mañana no sé, pero hoy no. Hoy obedecí. Espero que mañana también. No, es hoy obedecí y como la gracia de Cristo, la fe, la virtud, el conocimiento y el dominio propio están en mí, mañana también. Esa es la gente piadosa. Piadoso no es de, ay, qué buena persona es. No. Porque la Biblia habla de píos y de impíos. Una persona pía es una persona que obedece la palabra de Dios como la palabra dice. Un impío es el que no lo hace. Por eso el Señor nos llama a ser piadosos. Ah, yo pensé que era ir y sobarle porque está enfermo. No. Llevarle comida porque no tiene que comer. No. Es obedecer en su totalidad la palabra de Dios. Y el amor que es derivado o mostrado a través de la fraternidad. Amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Cumplamos eso. Todos podemos. Los que tenemos a Cristo. Y seremos diferentes. Te vuelvo a decir, si eres un péndulo que se va a los extremos, vete al extremo de la santidad, si así lo quieres. En vez de que como Toño te vayas al antro en la noche del sábado y te vengas directo a la iglesia. Dice la Biblia, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Amar es dar prioridad. Por eso tú le dices a tu pareja, te amo, nomás a ti. Únicamente a ti. Chole, me lo vas a dormir, de por sí se duerme y tú haciéndole piojito. El amar es dar prioridad. Y baja la mano. No le des prioridad al mundo ni a las cosas del mundo. Si alguno le da prioridad al mundo, quiere decir que no le está dando prioridad a Dios y que Dios no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, esto es lo que tenemos que dejar como prioridad. Yo decía en la mañana que conozco mujeres cristianas que han dicho, ya no me pinto y ya no me arreglo. Eso es del mundo. Ya Cristo viene, ¿ya para qué? Para que no llegues para que no te agarres sola a Cristo, mija, porque si sigues así, tu marido se va a ir. ¿De verdad? Hay mujeres que dicen eso. Ya no me pinto, ya no me arreglo, ya así
en vivo como despierto, así me salgo. Por eso hay varones que dicen, no le hagas caso a esa cristiana, mi amor, hazte para acá. El otro día me decía mi esposa, cuando le hablaba de un varón que el día de hoy está diciendo, ya no me interesan las cosas del mundo, ya, si gano o no gano, no me importa. Dios proveerá. Ah, caray. La hormiga pero trabaja todo el verano para en el invierno no batallar, etcétera, etcétera. Dice la Biblia que no seas perezoso, pero hay varones que dicen, ya viene Cristo, como sea salimos, lo que Dios provea. Y están así, como mendigos literalmente, con la mano afuera a ver qué cae. Y volteé a mi esposa y me dice, tú no, tú no. Tienes razón. Porque la palabra no se contradice contra sí misma. Tenemos que dejar los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida en prioridad antes que Dios. Porque no proviene del Padre, dice, proviene del mundo. Dice que el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, vivirá para siempre. Por eso el salvo, siempre salvo, haga lo que haga, obedezca o no, es la más grande mentira de Satanás que ha venido a marear a los hijos de Dios. Porque la Biblia por todos lados dice, la salvación la obtienes gratuitamente, por gracia, no por obras. Pero sin obras tu fe es muerta. No haces nada para obtenerla, pero tienes que hacer todo para mantenerla. Ah, depende de mí, por supuesto. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cristo pagó por mí, por eso me voy al antro? ¿Ves como Toño ayer en la noche a Cristo bailando allá reggaetón? Porque ya dije mucho duranguense, vamos a cambiar la hora a reggaetón. Cristo no hubiera estado bailando como bailó Toño hace rato. Él lleva 7 cafés y no se puede mantener despierto. Mírenlo. Recuérdalo. Todo te es permitido. Mueve el péndulo para donde quieras. Pégale hacia un lado y va a ir de lado a lado. Pégale hacia adelante y va a ir de adelante hacia atrás. Es tu decisión, dice Dios. No lo olvides. Eres libre para decidir, pero el Señor es libre para escoger o para determinar las consecuencias de lo que tú escoges. Mas el que mira, dice Santiago, atentamente en la perfecta ley, es decir, el que conoce la voluntad y vive la voluntad de Dios, la voluntad de la libertad, y persevera en ella. Otra vez, persevera en ella. No existe salvo, siempre salvo, hagas lo que hagas. Será bienaventurado. Que yo digo que es 3 veces bendecido y mi esposa dice que es ¿qué? ¿Qué significa bienaventurado? Pleno. Es lo mismo. Vivirá una vida eterna. Nunca lo olvides, el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, permanece para siempre. Amén. El Señor nos llama hoy a que no olvidemos la frase de este tiempo. Estás viviendo el examen. No te equivoques. El examen no es la venida de Cristo. La venida de Cristo solo trae las calificaciones. Y no llegues a la entrega de las calificaciones sin haberte enterado que estabas pasando por examen. Porque aquí no hay extraordinarios. Aquí no hay segundas oportunidades. Hermanos de la alabanza, van para arriba, por favor. Hoy queremos alabar a Dios.